Bolívar, que ha sido considerado un genio militar, que lo era con algunos matices, que ha sido considerado por muchos casi como un semidios, es el altar de la patria, Bolívar lo significa todo, la sede o el origen de las libertades públicas. Pero no hay que confundirse, Bolívar era un dictador, Bolívar fue un dictador, pero era un hombre sanguinario. Sobre ese tema no nos podemos confundir, y tuvo muchísimas muestras de crueldad a lo largo de su vida. Pero es que para poder entender esa disposición o predisposición de Simón Bolívar hacia la crueldad, hay que entender un poco sus orígenes familiares, su propia familia. Por el lado de su padre, por ejemplo, su padre era un hombre cruel, si se hace referencia en primer lugar a que abusó de muchas mujeres, violó muchas mujeres, forzó muchas mujeres, acusó a sus maridos, aquellas mujeres que él deseaba, hizo encarcelar y acusar falsamente a varios maridos para poderse aprovechar de sus mujeres. Por el lado de su madre, eran personas violentas, de origen alemán. Su hermana, María Antonia, era una mujer cruel. María Antonia y Bolívar tenían unas características, digamos, negroides, y tal vez eso influyó muchísimo en el ánimo y en la disposición de Bolívar contra los españoles. Se dice que Bolívar maltrataba a los negritos cuando era niño, y hay algunos escritos sobre ese tema. Era un niño cruel y fue un adulto cruel. No vaciló durante las guerras de independencia, declarar la guerra a muerte contra los españoles y canarios, vale la pena, según el mismo documento que él firma, la guerra a muerte contra españoles y canarios, en la que no vacilaba en fusilar prisioneros de guerra y otros prisioneros que no eran propiamente de guerra, sino simples comerciantes que vivían en Caracas, que tenían sus haciendas, que tenían sus negocios en distintas categorías de la vida comercial. En esa guerra civil el Estado vivía prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles. Bolívar no vaciló en darle una especie de solución final al tema español, un poco parodiando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos. La solución final de los judíos, esa tuvo unos antecedentes muy importantes en esa causa bolivariana. Es que Bolívar dio esa solución final, es que tenía un montón de prisioneros y ordenó su asesinato in misericordia a uno de sus sicarios, entre otras cosas de apellido Arismendi. Hay que decirlo de esta manera: sacaban a los heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Y para ahorrar pólvora, y hay que decirlo con mucho pesar, con mucha tristeza, finalmente decidieron ejecutarlos a sablazos y a machetazos y a puñaladas. Los que quedaban vivos allí en La Guaira, en Caracas y en Valencia, que quedaban vivos heridos en el suelo, los sicarios de don Simón Bolívar levantaban una piedra enorme y les aplastaban la cabeza con esa piedra, y muchos otros fueron forzados a llevar sobre sus hombros un haz de leña para consumir sus cuerpos. Es decir, los mataban a puñaladas y luego los amontonaban estos cadáveres. Muchos de ellos pues no eran cadáveres, sino que estaban vivos, y les prendieron candela con esos haces de leña, y muchos de ellos murieron quemados vivos. Los ancianos eran llevados sentados, amarrados en unas sillas, y les descargaban los sablazos en la cabeza y en los miembros. Allí se entrenaron muchos asesinos que luego fueron a la Nueva Granada, donde se hizo una independencia relativamente pacífica, pero las tropas venezolanas
cuando llegaron a la Nueva Granada, enseñaron a matar españoles en esa provincia. Si se contabiliza los asesinatos de Simón Bolívar desde 1812 a 1814, suman más de 2.000 asesinatos a sangre fría y sin fórmula de juicio. En el próximo libro que habré de publicar, que se llama Al oído del rey, allí narraré muchos episodios totalmente desconocidos sobre la vida del Libertador y que he venido encontrando a lo largo de todas estas investigaciones históricas que estoy haciendo. Los historiadores no cuentan que él sitió a Santa Fe de Bogotá. Los historiadores dicen que simplemente entró a Santa Fe de Bogotá, pero no cuentan que sitió a Santa Fe de Bogotá y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Esto es un hecho histórico verdaderamente dramático. De tal manera que es la clase criolla la que despierta en sí misma esas ambiciones de caer sobre estas riquezas que fomentó España en el Nuevo Mundo, de apoderarse de ellas a guisa de una libertad idílica, una libertad que en realidad pocos países han gozado de ella, porque después de que los españoles salieron de la América, pues se aposentó la tragedia en ese continente. No ha habido sino dictadores, revoluciones, guerras civiles en cada país, prácticamente sin descanso. No ha habido un minuto de paz desde que España decidió renunciar a sus provincias de ultramar. Porque los indios y la clase media y los no tan indios se sentían muy complacidos con la administración española, porque, vale la pena decirlo, España llevó la cultura y el progreso a la América. De eso no cabe ninguna duda. La América era muchísimo más próspera, la América española muchísimo más próspera. Todo esto para decirles a ustedes que esa figura ensalzada de don Simón Bolívar tiene sus bemoles y hay que verlo como un hombre con sus falencias y no como el ser idealista, idílico, que fue sembrando de libertad todas las tierras americanas, sino todo lo contrario. Lo que fue sembrando las tierras americanas fue de dictadura, desolación, y hasta ahora esas tierras no se recompensan de la gran catástrofe que llevó don Simón Bolívar a las tierras americanas.